Hola, hoy vamos a dar una clase que está relacionada con la gastronomía, no en la Edad Media, sino en el siglo XV, porque nos hemos dado cuenta que hay muchos alimentos que no podríamos haberlos cocinado si previamente no hubieran ido los colonizadores americanos, lo hubieran traído. Por ejemplo, aquí tenemos el chocolate, que sabemos que en América lo han cultivado, era la planta del cacao, y lo cultivaban los aztecas y los mayas, y además era algo que era tan valioso, por ejemplo, que valía como si fuera una moneda de cambio en la actualidad. Por 4 granos de cacao, por ejemplo, se podía comprar un conejo. Por 10 granos de cacao, por ejemplo, una dama de compañía se podía comprar. Y por 100 gramos de cacao, por ejemplo, se podría comprar un esclavo, ¿vale? No lo utilizaban como en la actualidad, pero bueno, tenía unas propiedades que ellos las supieron, en cierto modo, también trasladar al siglo actual y al siglo XV. El resto de los alimentos, cada alimento tiene su historia y la ha hecho cada uno de los chicos, de los alumnos que tenemos aquí. Ellos nos van a decir cómo se llaman los alimentos que han traído y cómo los han hecho. Entonces, empezamos. Bueno, estas son las rosquillas típicas medievales, que están hechos y los ingredientes son siempre ingredientes muy típicos, que sí existían. Están hechos con harina, están hechos con huevo y están hechos sencillamente con aceite y el azúcar muy poquito porque se glaseaba y era solamente para las clases nobles. Entonces, bueno, se supone que los que estamos aquí vamos a ser nobles, porque si no, no podríamos comer algunas de las cosas que hay aquí, ¿vale? Venga, entonces, a ver, las torrijas, ¿estas quién las ha hecho? Venga, Javi, ¿me dices cómo las has hecho? Pues se hacen con barras del día anterior y se rebozan con huevo y luego se fríen. Y cuando se han terminado de freír, pues le echas canela y azúcar. Eso. La canela, que es una de las especias, ya sabéis, de siempre, las más importantes, las más cotizadas. Muy bien, Javier. A ver, las chicas nos han hecho tortitas. Venga, que Llevan 2 vasos de leche, 2 vasos de harina, 2 huevos, mantequilla, 2 cucharadas de mantequilla, azúcar y sal. Y luego pues se mueve todo y se va echando cazo por cazo en la sartén. Muy bien. Es una elaboración sencilla. A ver, estos nos lo ha hecho... son frisuelos, son típicos en carnaval en Asturias y están hechos con huevo, harina, un poco de limón, pan y hecho en la sartén con una fina capa y sale. Y con mucho azúcar. Ven, el arroz con leche... Esto es arroz con leche de almendras y se echa la leche de almendras con una corteza de limón entera, con una rama de canela y se deja hervir durante media hora. Luego se echa el arroz y se empieza a remover durante 5 minutos y al último se deja ya enfriar, se echa mantequilla y se le echa un poco de canela en polvo. Muy bien. Esta tarta exquisita. Muy rica. Esta es una tarta de manzana y se empieza haciendo la masa, que está hecha de leche, huevos, harina y azúcar y mantequilla. Después se pone la crema pastelera, es una mezcla también de eso, pero más ingredientes, por ejemplo, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno. Luego encima se cortan las manzanas en rodajas y se le echa un glaseado con huevo. Muy bien. A ver, Esteban. Bueno, pues primero para hacer los buñuelos de manzana se hace la masa, que es una mezcla de leche, harina y levadura. Se mueve hasta que no queden grumos y después pones en una sartén aceite y la dejas calentar. Y en lo que la calientas pelas las manzanas y las cortas y haces unos dados pues de un tamaño más o menos así. Después echas la manzana, los cachos de manzana junto con masa, junto con abundante masa en la sartén para que se haga, le das la vuelta y lo sacas. Y así se hacen los buñuelos de manzana. Muy bien. Vale. ¿Esto? Yo mío. Venga, a ver. Es una tarta de queso que tiene nata, leche, queso Filadelfia, azúcar y cuajada. Lo que se hace primero es echar caramelo en el molde y después para la base se rompen las galletas María para echar en la base y quede más
sabor, tenga más sabor. Muy bien. Hala, esto es una trenza de chocolate y hojaldre. Pues se compra el hojaldre y se extiende el chocolate por encima, luego se enrolla, se parte a la mitad, se trenza y al horno. Y ya está. ¿Y al horno cuántos minutos? De 10, que es a 180. Vale. Y nos queda, ¿esto qué es? Estos son tortitas de carne. Ah, muy bien. Se pica perejil, pimiento y se hace la carne y con los huevos, se hace una masa, le echas un poco de pimienta molida y canela, le echas la sal y lo haces en la sartén y te queda ya una tortita de carne. Esto lo importamos de los árabes, ¿vale? Las tortitas de carne es así. Y luego, mirad, de bebidas sí que tenemos naranja, ¿vale? Y tenemos arándanos, porque el arándanos era una bebida típica también de esta época. No las fresas, porque las fresas también las trajimos de América, los fresones sobre todo, porque las fresas son de los Alpes, fijaros vosotros, pero el arándano, la frambuesa, era una bebida que sí que se bebía bastante. Luego ya os he comentado lo del mantel, que era un mantel adamascado, que es de esta época también, que tiene el labrado típico de lo que son precisamente las sedas de donde las traíamos, ¿vale? De Oriente. Y por último, bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, para comer, sí que vamos a utilizar la cuchara. Se utilizaba más el tenedor que la cuchara sobre todo para los nobles. La primera que utilizó la cuchara fue Teodora, fue en el Imperio Bizantino. Pero nosotros realmente en la Edad Media y al principio de la Edad Moderna, a no ser los nobles, la cuchara apenas se utilizaba, porque si se comían, por ejemplo, sopas, se comían en escudillas y entonces, bueno, pues las bebían. Y luego lo que sí utilizaban para las carnes y tal era el cuchillo, ¿vale? Que eso sí que lo hemos visto. Y luego había una costumbre y era que efectivamente se ponía un mantel, podía ser así o podía ser blanco con unos flecos, y fijaros lo que hacían al lado del mantel. Ellos no se limpiaban en el mantel, ponían aquí a los lados como una especie también de trapo que llegaba prácticamente hasta el suelo y era donde se limpiaban. O sea, no se limpiaban en el mantel, se limpiaban en el plato. Y cuando había alguna comida que tenían que comer todos del mismo plato, sencillamente lo comían con las manos antes de llegar al siglo XV, ya en plena Edad Media, y por eso la costumbre de decir hay que lavarse las manos antes de comer, porque iban a utilizar todos, pues eso, las manos para comer, ¿vale? De ahí viene ese dicho de lavarse las manos antes de comer, del siglo XIV, del siglo XV, ¿de acuerdo? Los vasos, pues bueno, sí que había vasos. Los nobles, incluso las copas podían ser no de cristal, pero también de plata. Y era una costumbre muy valiosa que las copas bebieran todos de la misma copa. Era una costumbre como de camaradería, de amistad, donde incluso se podía pegar el hecho de decir, bueno, un noble comparte copa con un noble, pero nunca con otra persona de condición inferior. ¿De acuerdo? Son así cosas que son un poquito lo más significativo que podemos decir. O sea que a partir de ahora cortamos y ahora vamos a poner los vasos y ya a comer lo que nos